Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según desde donde nos están acompañando. Es un placer para nosotros estar aquí, gracias a la invitación de la gente de la organización de la NetConf Baires 2025. Y bueno, hoy con Gastón vamos a estar hablando un poquito de Data Agent, Copilot Studio y cómo poder hacer la configuración del Data Agent y luego ¿no? en Fabric y después incluso poder utilizarlo en Copilot Studio y desde ahí hacia otras plataformas. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, Bienvenido. Alex, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación también de los organizadores de NetConf. Un gusto poder participar, un gusto por sumarnos. Esta charla, la idea es hacer algo de lo nuevo que se viene en tema de Data Agents y cómo combinar con Copilot Studio. Así que digo, esperemos que les sirva un poco la introducción de los componentes, los artefactos que vamos a estar conversando y luego, bueno, una demo en vivo mostrando un poquito cómo implementar este tipo de soluciones. Genial, vamos un poco ahí. Entonces, bueno, por favor, presentate a ti mismo, Gastón. Gracias, Alex. Bueno, Gastón Cruz por acá, como suelo decir, un uruguayo perdido por el mundo. Vivo en la ciudad de Seattle hace unos 7 años ya. Me desempeño como Senior Director en la empresa de Slalom. Lidero lo que se conoce como el Microsoft Specialist Team, un equipo global con preventa técnica en el ecosistema de Microsoft. A su vez me desempeño como Microsoft MVP en plataforma de datos por los últimos 9 años y en el último año también en la categoría de AI. Soy miembro activo de algunos board dentro de Microsoft, del equipo de Fabric Feature Partner Program y del equipo de Fabric Engineer Connection. Soy a su vez Microsoft Certified Trainer en los últimos 15 años y con Alex tenemos un canal, los invitamos a sumarse, suscribirse, darle like a los videos que grabamos sobre todo en la combinación del mundo de Business Apps y el mundo de Data Platform y también de AI, denominado Power Mates o Power Mates, como querramos denominarlo o llamarlo. A su vez, soy líder del grupo de usuarios de Power BI aquí en Seattle y miembro formativo de lo que se denomina el Consejo de Microsoft Global de Comunidades de Datos. Y bueno, la idea es poder participar en este tipo de instancias que nos parecen súper buenas con Alex para poder difundir un poquito el tema de el vínculo dentro de las diferentes áreas de solución en el ecosistema de Microsoft. Genial, sí. Como decía Gastón, un poco la idea de esta charla y es combinar, y era, bueno, ¿por qué si uno es de data con ella y el otro viene del palo más de lo que es business application? Los que me conocen hace más tiempo saben que también tengo un origen en todo lo que es la colaboración con SharePoint y un poco de inteligencia artificial con Cognitive Service y bots. Así que nada, la idea justamente es mostrar cómo se puede interactuar desde los dos mundos y sacar soluciones un poco más novedosas y útiles. Bueno, para aquellos que no me conocen, Alex Rostán por aquí. Como dijo Gastón, otro uruguayo perdido por el mundo. Estoy en Toronto, en Canadá. Actualmente me desempeño como director en Sarasa, intentando, de vuelta, me gusta eso de unir dos mundos y en este momento tratando de unir los mundos de lo que es el Microsoft Business Applications con Salesforce, ¿no? Y bueno, y ahí un poco trabajando en ese rubro. Soy MVP en Business Applications, particularmente Copilot Studio y Power Automate. Soy MVP hace 6 años, un poco trabajando, como dice ahí, como arquitecto de nube. Soy líder de un par de grupos de usuarios de Power Platform, algunos que ya conocerán por ahí, unos que tenemos que es Uruguay y Paraguay, y algunos otros grupos de usuario por aquí, por Norteamérica. Y como decía Gastón, tenemos el canal que se llama Power Mates o Power Mates, como a algunos les gusta decir. La idea del nombre justamente nació de ahí, de que justamente cada vez que estábamos juntos haciendo algún video o haciendo algo con Gastón para la comunidad, estábamos tomando mate. Entonces, bueno, vamos a y combinar un poco lo que era Power Platform en aquel momento con el Mates, y bueno, salió Power Mates y así un poco para que puedan, aquellos que les interese, ver videos de los dos lados, de lo que es Fabric, Power BI, Data, pero también con algunas soluciones que tienen que ver con Power Platform y Business Application. Algunos de los videos están en inglés, la mayoría, pero lo que les digo es que algunos de los videos están más relacionados con Data, otros están más relacionados con Business Application y hay de los dos juntos, así que nada, pueden ir eligiendo, hay un montón de videos, intentamos lanzar uno por semana, así que seguro que encuentren algunos que les interese.
Ahora, no los aburro más con esto y empecemos rápido. Bueno, la idea es, vamos a hacer una demo con Gastón, que en realidad Gastón va a ser el que va a hacer más demo que yo hoy, pero en realidad es, bueno, cómo configurar el Data Agent, qué es el Data Agent, cómo se configura en Fabric, y luego conectarlo a lo que es Copilot Studio, que es parte, obviamente, de lo que es la suite de Power Platform, y desde ahí publicarlo al resto del mundo. Entonces, para aquellos que estén un poco por fuera, porque justamente acá estamos en algo que se llama .NET, y bueno, puede ser que alguien esté muy embebido en lo que es el tema de .NET, de Microsoft Azure, pero capaz que no tiene mucha idea qué es Power Platform, capaz que no tiene mucha idea de lo que es Fabric particularmente, entonces un poco acá rápido es, bueno, Power Platform es la plataforma de low code para generar aplicaciones empresariales y soluciones de negocios y flujos de negocios de Microsoft. Acá vamos a tener siempre la discusión si Power BI debería estar en esta slide o no. Se la dejamos para Gastón para otro día. Pero en realidad tiene que ver con que, bueno, siempre Power Platform tenía Power BI ahí. Obviamente yo hoy les puedo decir que está ahí porque suena lindo, porque tiene el Power adelante, pero en realidad está realmente metido en otro lado, que es Fabric, y después Gastón nos va a contar mejor. Entonces, Power Apps. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es la herramienta para hacer aplicaciones empresariales. Es la herramienta donde uno puede diseñar sus aplicaciones sin necesidad de codificar. Obviamente que uno, si quiere codificar, puede codificar. Hoy en día, en Power Apps tenemos lo que se llama el Plan Designer, que en realidad es un conjunto de agentes que nos van ayudando a crear nuestras aplicaciones. Y en ese conjunto de agentes hay un último agente, que es la agente de código, donde yo puedo no solo que ya se armó la aplicación, ¿no? Que está diseñada low code, que tiene controles, que tiene botones, visualizaciones, diferentes aspectos, sino que ya puedo ir atrás del código y ver el código React que se genera, y eso si quiero yo lo puedo embeber en mi GitHub y puedo empezar a trabajar con un Pro Code si quisiera. Pero bueno, en realidad es para hacer aplicaciones. Power Automate es para hacer todo lo que son procesos de negocio, justamente, con sus dos sabores, el cloud, ¿no? El de nube, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos, automatizaciones con nube, dependiendo que suceda algo o suceda algún desencadenador o trigger, hacemos algo, y después está el de escritorio, que ya está más pensado para RPA. Obviamente Power Pages para hacer sitios web públicos, ¿no? Pero también pensando en un modelo low code, que uno pueda diseñar esas páginas y esas ¿cómo explicarlo mejor? Esas páginas y esas interacciones entre páginas y cómo fluye, ¿no? Cuando uno va haciendo un clic y va entrando de un lado a otro, pero también con el modelo de low code. Y luego, como todos saben, Copilot Studio, la manera de crear agentes en un formato low code. Y obviamente que Copilot está puesto ahí en el medio porque uno tiene un Copilot para cada una de estas aplicaciones, para crear las aplicaciones o para incluso modificar las aplicaciones en su interior. Esta slide simplemente que me gusta que justamente la inteligencia artificial ahora está embebida en cada una de estas aplicaciones. No importa si usamos Power BI, Power Automate o Copilot Studio o Power Apps, vamos a tener AI embebida en varios niveles. AI para que nos ayude a construir, AI para que nos ayude a planificar y AI para utilizar en mi aplicación para que haga algún tipo de acción, pero ya pensando en el usuario final. Bueno, justamente lo que explicaba, Copilot Studio, ¿no? Que nos permite justamente crear, manejar y justamente asegurar todo el proceso, el life cycle del Copilot Studio, del agente, lo podemos hacer en Copilot Studio, y bueno, ¿no? Como dice ahí, podemos tener la experiencia liviana, la experiencia, ¿no? A full, donde uno va generando otro tipo de interacciones y de utilización de diferentes modelos con el Copilot, e incluso empezar en la extensibilidad avanzada o empezar a trabajar en avanzado utilizando lo que es el agent, el SDK de agentes. Incluso uno podría ir ya para el lado de Azure Foundry y utilizar el kernel y bueno, y ahí empezar a utilizar otro tipo de factores. Lo último que les quiero contar es un poquito, bueno, los agentes en realidad los tenemos en varios niveles, ¿no? Podemos llegar desde el simple al avanzado. Hoy lo que vamos a ver con Gastón es uno entre simple y intermedio, porque el simple son esos agentes que uno los utiliza para obtener información.
El intermedio son esos agentes que no solo obtengo información, sino que también me permiten hacer una acción, ¿no? No solamente obtener información, sino que a partir de lo que yo digo, mi intención, lo que yo le escribo, como lo quieran decir, va a realizar algo. Y después, obviamente, los más avanzados son los autónomos, los que actúan por sí mismos tomando diferentes tipos de desencadenantes, que sucedió algo, bueno, ya ahí pasan a ser autónomos, incluso analizando nuestros comportamientos y demás. Entonces ahí podemos pensar desde simple hacia el avanzado. Y lo último es, obviamente que esto es un poco la anatomía de lo que es un agente, que es lo que vamos a ver hoy. Tenemos la experiencia de usuario, que es lo que el usuario ve, cómo interactúa. El orquestador, que es el que sabe a dónde tiene que ir a buscar la información. En el caso del Copilot Studio, lo que vamos a ver en la demo es que ese orquestador es el que se va a dar cuenta si tiene que ir a buscar la información a SharePoint o tiene que utilizar el Data Agent que va a crear Gastón para ir a buscar información que está alojada en Fabric, ¿no? y después trayéndonos toda esa información. Y por último, obviamente que todo lo que podemos hacer, cómo podemos crear agentes en lo que es en la plataforma de Microsoft, pensando en Agent 365, es obviamente con Copilot Studio, utilizando NCP servers y diferentes conexiones, y también yendo al punto más avanzado de lo que es Microsoft Foundry. Entonces tenemos todo el conjunto para crear agentes, desde Copilot Studio, Microsoft Foundry. Algunos me podrán decir, Alex, te olvidaste de lo que es el Light Agent de Microsoft 365. Bueno, también, yo lo sigo considerando que eso es parte de Copilot Studio, nada más que como una versión liviana del Copilot Studio. Pero bueno, sí, es verdad que también está esa otra herramienta. Así que sin más, no los aburro más con lo que es Power Platform, Copilot Studio y agentes, y los dejo un poquito con Fabri, que nos va a costar Gastón, de qué va esto de Fabri para aquellos que son por fuera del mundo y por qué y cómo funciona esto que es el Data Agent. Bueno, ahí Alex, el gran comentario es, bueno, pues, ¿qué significa el mundo de Fabric de componentes para la plataforma de datos, ¿no? En primer lugar, Fabric es una plataforma unificada de datos. Esto es un concepto bien importante por el hecho de que lo que se busca con Fabric es contar con un único servicio. La forma en que funciona es, tenemos un tenant, normalmente de Power BI. Dentro de este tenant tenemos múltiples grupos de trabajo que uno va creando para desarrollar proyectos. Cada grupo de trabajo puede estar asociado a lo que se llama un Fabric Capacity. Podemos tener múltiples grupos de trabajo con el mismo Fabric Capacity. Este Fabric Capacity es un servicio que hoy en día se genera a través del portal de Azure, y dentro del portal de Azure se genera la capacidad de Fabric, y una vez que hacemos el enablement o introducimos la capacidad de Fabric en un grupo de trabajo, contamos con todas estas utilidades o plataformas dentro de Fabric. Dentro de Fabric podemos hacer la ingesta de información a través de Data Factory, podemos contar con modelos estructurados, no estructurados, a través de un Lakehouse o de un Data Warehouse. Contamos también con base de datos dentro de Fabric. Hay un concepto del engine de SQL que me permite crear una base de datos operacional dentro de Fabric. Contamos también con lo que se llama Real Time Intelligence, todo lo que es la parte de Real Time. También hay un workload dedicado a esto en Fabric. El nuevo miembro de la familia de Fabric, que se denomina IQ, donde puedo crear desde Digital Twins, modelos ontológicos, Graph APIs, y Power BI siendo parte de esta familia. IQ, como vemos acá, es lo último que se anunció en Ignite hace unas semanas atrás, y que me permite justamente trabajar un poco más en entender cuál es el backend de la data que viene en Fabric y crear o permitirme crear modelos ontológicos para entender un poco el tema de las entidades, propiedades, hacer una captura de real time de la data que viene dentro de Fabric, trabajar con Digital Twins, trabajar con Graph, y un modelo nuevo que tiene que ver con agentes operacionales que me permiten tomar decisiones o ejecutar acciones en base a la información que viene dentro de Fabric. Bueno, dentro de lo que es agentes dentro de Fabric, tenemos la oportunidad de, desde Power BI, de entablar conversaciones con nuestra data. O sea, podemos directamente hablar con nuestra data en tiempo real. Significa de que yo, si tengo un reporte, tengo un modelo semántico, puedo ir al Power BI Chat Copilot, y no importa si el concepto es
tenemos el dato dentro del reporte o no. Podemos directamente entablar conversación con nuestra data. Después tenemos el concepto de lo que vamos a ver hoy, que es el Fabric Data Agents, que también está dentro de Power BI. Y el concepto a su vez de operacionales o agentes operacionales. Como verán en esta imagen, cuando creamos un Data Agent, esto está integrado directamente con AI Search, me permite integrar con Fabric IQ, viene integrado también en lo que se denomina M365 Copilot para colaboración fuera de lo que es el mundo de Power BI, y a su vez me permite integrarlo con lo que son sistemas de AI, como por ejemplo MCP Server, MCP Endpoints, y poder llevar adelante la creación de un agente que se comunique con sistemas legacy fuera de lo que es el mundo de Fabric. O sea que viene bastante integrado hoy en día el ecosistema de agentes, y Fabric es parte de esta integración. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente instancia acá, y directamente vamos a mostrar un poco cómo el mundo de end-to-end funciona dentro de Fabric, y con Alex vamos a tratar de enlazar de qué es lo que se hace en Fabric y cómo expongo el agente o Data Agent, y cómo lo consumo desde Copilot Studio y cuál es la utilidad de consumirlo dentro de Copilot Studio. Correcto, a eso vamos. Bueno, por ahí, si se fijan la URL, y esto a veces llama bastante la intención de los usuarios, que puedo entrar con fabric.microsoft.com, pero puedo seguir entrando en la plataforma sin instalar nada en nuestro computador personal. Puedo utilizar app.powerbi.com, ingresar en mi tenant de Power BI, y si el administrador de Power BI hizo un enablement o activó Fabric, voy a tener la posibilidad de ver todos los workflows que son los que aparecen acá abajo en pantalla, ¿no? El workflow de Data Engineer, Data Factory, el nuevo IQ, obviamente Power BI es un componente dentro de la familia de Fabric, y ahí puedo entrar en cada uno, y puedo, si voy a hacer una ingestión de información, seguramente entro en Data Factory y voy a ver los componentes que voy a tener dentro de Data Factory para ingestar información en Fabric. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer es entrar en un workspace. En el caso puntual, voy a ingresar en uno de los workspaces con la opción de nuevo ítem. Vamos a ver de que podemos agregar un nuevo artefacto dentro de Fabric. En este caso, puntualmente, tenemos varios artefactos ya creados dentro de este ambiente. Como verán, este ejemplo fue una demo anterior que hicimos con Alex, donde lo que mostrábamos básicamente era cómo consumir datos en tiempo real, y todo el lineaje que tenía que ver con, en este caso, lo que se denomina un event stream, que es para hacer la ingesta en tiempo real. Luego que ingestamos los datos, nos conectamos en tiempo real a los datos, tenemos la opción de volcar los datos en un lakehouse, que fue lo que hicimos acá, o también en una base de datos de KQL, que es una base de datos bastante pensada para lo que es telemetría y análisis de datos en tiempo real, y a partir de ahí podemos seguir el lineaje de los datos diciendo, bueno, a partir de los datos del lakehouse creamos una capa semántica, y de la capa semántica terminamos con un reporte en Power BI. Esto es un poco una solución típica de Fabric, donde ingestamos los datos, modelamos, volcamos, generamos capa semántica y terminamos con un reporte de Power BI. Una vez que los datos los tenemos, que en este caso tenemos los datos de acciones o stocks que estamos capturando, y lo estamos volcando a un lakehouse, lo estamos volcando a un event house, lo que podemos ver acá es que hay un par de agentes que fuimos creando con Alex de prueba, un Fabcon Mate Station, un Stocks PM Data Agent, y esto es simplemente el hecho de venir al nuevo artefacto en nuestro workspace o grupo de trabajo, darle clic en el nuevo ítem, ir a la pantalla y buscar por el Data Agent, que es un artefacto más del mundo de Fabric. Entonces, cuando nosotros vamos a este punto, lo que hacemos es dar clic, y con un simple clic disparamos la generación de un nuevo artefacto. En este caso es netconf data agent, y ahí creamos un nuevo agente, y ese nuevo agente va a estar disparando la posibilidad de
trabajar en lenguaje natural sobre nuestros datos. ¿Qué datos va a tener el agente de fondo? Bueno, justamente es el primer paso que tenemos que dar cuando creamos el agente. Decirle de dónde queremos capturar los datos o cuáles son los datos por los cuales va a ser responsable de contestarnos preguntas en tiempo real. Entonces, cuando yo voy a clic en Data Source, yo puedo decirle, bueno, quiero capturar los datos de un modelo semántico o de un lakehouse o de una base de datos KQL, y ahí puedo elegir de dónde va a acceder los datos o cuál es el backend de Power BI. Entonces, esto puede ser vinculado a Power BI o vinculado a cualquier otro miembro de la familia de Fabric. Para el caso puntual, vamos a elegir una base de datos KQL, que es la base de datos de telemetría que comentábamos antes. Vamos a dar clic en agregar. Y al darle clic en agregar, vamos a contar con la definición de la agente. Entonces, en este caso, estamos agregando la base de datos. Al agregar la base de datos, esto me permite vincular el agente. Elijo la tabla. Luego que elijo la tabla, siguiente paso es elegir el setup. O sea, el setup tiene que ver con que la gente tiene que saber de qué manera va a contestar, y evidentemente esto es un trabajo que deberíamos dedicarle cierto tiempo para que la gente entienda, y voy a irme a la gente que estamos creando acá, para que ustedes vean el setup que estamos haciendo. En este caso, las instrucciones, que lo puedo definir en lenguaje Markdown. Ahí puedo decirle, bueno, este agente va a servir para contestar preguntas de una base de datos de stocks o de acciones que estamos capturando y volcándolas en una tabla de KQL, y esta tabla tiene que ver con contestar preguntas como, por ejemplo, precio de los stocks, volúmenes, tema de tiempos. Entonces ahí le doy un poco de el concepto que está atrás de la gente. A su vez, en este otro punto, tenemos las instrucciones del data source o de la fuente de información. Entonces ahí le estoy contando, bueno, esta base de datos es una base de datos de Custo, esta es la tabla, estas son las filas, qué es lo que contiene esta base de datos, cuáles son las columnas, cuál es el significado. Le doy un poquito más de contexto de qué se trata la base de datos de KQL. Y el último concepto que es importante para que lo tenga el Data Agent es darle ejemplos. Ejemplos de lo que pueden llegar a preguntarme y cómo lo tiene que contestar a las preguntas que el usuario final haga en lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, una pregunta acá es: encontrame las 10 acciones que tengan el mayor bid price en la categoría de software services. Y esta es la query que debería ejecutar para contestar esa pregunta. Obviamente que yo esto puedo ir a la base de datos de KQL y puedo empezar a probar con algunos ejemplos, ¿no? Empezar a pensar, y ahí redoblo la apuesta de tenemos que tener un cierto entendimiento del negocio, o si no lo tenemos, ir con un usuario de negocio que actúe como subject matter expert y que pueda hacer un SME dentro del proyecto y que yo lo pueda tener a mano para preguntarle, bueno, ¿qué te parece que podemos llegar a contestar a través de este agente? Que esa persona me dé 5, 6, 10 preguntas, yo pueda ir a la base de datos, pueda probar y pueda tener unos ejemplos de queries a la que puedo acceder para ejecutar. Esto le va a dar información trascendente al Data Agent para poder contestar preguntas que un usuario final vaya a hacer en lenguaje natural. Mientras tanto, también en la parte derecha de la pantalla ustedes verán de que esta área tiene que ver con el testeo del Data Agent. Entonces yo puedo hacer preguntas en lenguaje natural e ir probando cómo ese agente va contestando cada una de esas preguntas. En base a estas preguntas, el agente puede ir testeando y yo puedo ir dándome cuenta y puedo ir a preguntarle al usuario de negocio: che, ejecuté estas preguntas y estas fueron las respuestas. ¿Son válidas? ¿No son válidas? ¿Hay algo que está mal interpretado por parte de la gente? Y puedo ir trabajando justamente en darle mejor contexto a la gente para que pueda responder estas preguntas. Como etapa final, luego que probé el agente, veo que funciona bien, tengo un par de pasos en el medio. Primero, el paso de publicar nuestro agente. Este es el primer paso. Esto me genera un endpoint y que Alex nos va a mostrar cómo se conecta, otras plataformas, cómo se pueden conectar a este agente.
Y el último punto que quiero mostrar es, una vez que publicamos el agente, también tengo la posibilidad de utilizar en Power BI este botón, esta opción de Copilot, donde puedo venir y preguntarle y puedo probar. En lenguaje natural puedo probar justamente cómo se desempeña el agente. O sea que no tiene solamente que ver con preguntas en lenguaje natural, tiene que ver también, y ustedes van a ver, justamente lo quiero mostrar nuevamente acá en Copilot, de que puedo ir al signo de más que tengo en Copilot y con este signo de más puedo acceder a decirle, tráeme información de este agente y ejecutame esta pregunta en base a la información del comportamiento sobre este agente. Entonces, eso es importante entenderlo. Más allá de esto, yo expuse o publiqué el agente y esa exposición de la gente tiene que ver también de poder acceder a ese agente desde una plataforma como por ejemplo Foundry IQ, como Microsoft Foundry, como Copilot Studio. Entonces, ¿qué ventaja me va a dar el día de mañana? Bueno, ahí me contestó la pregunta que le había hecho, que es la misma pregunta que habíamos testeado anteriormente. Pero básicamente cuando yo voy a una plataforma como Copilot Studio, y ahí me estoy pasando a la ventana de Copilot Studio, ahí Alex nos va a mostrar de que este agente va a estar enlazado con lo que es el agente que creamos en Fabric. ¿Y cuál es el cometido? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ahí Alex nos va a terminar de contar cómo y para qué podemos querer implementar esta solución dentro de Copilot Studio. Genial, Gastón. Bien, sí, a ver, ahora vamos a switchar un poco de pantallas. Pero como decía Gastón, a ver, ustedes ahí, lo que Gastón mostró es, bueno, cómo creamos el agente, el data agent, lo entrenamos, con qué tipo de datos, cuál es la base de conocimiento, o el source, en este caso, que es una base de KQL, y él lo entrenó, le puso las opciones, qué tenía que responder y no, dentro de lo que es el data agent. Eso prácticamente para aquellos que hayan estado trabajando con Agent, es lo que uno hace cuando está entrenando a un agente, ¿no? Darle contexto, decirle cómo tiene que responder, y darle instrucciones, diría la persona más purista, las instrucciones de cómo tiene que trabajar ese data agent. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, básicamente lo que les quiero mostrar es cómo y por cómo ese data agent que ya hizo Gastón, que funciona obviamente en Fabric, en el contexto de Fabric, y que funciona en un contexto, porque obviamente que es como lo explicó Gastón también al principio, en una plataforma unificada en Power BI, cómo lo podemos incorporar a un agente de Copilot en Copilot Studio. Y acá tenemos dos opciones. Yo lo que voy a mostrar es cómo crear un agente desde cero, por si hay alguien que no sabe, y cómo incorporar ese data agent que hizo Gastón. Pero incluso uno podría tener ya un agente que está utilizando otras bases de conocimiento, que interactúa con SharePoint, no sé, que interactúa con un ServiceNow o con un Workday o lo que sea para hacer otras cosas, pero a su vez necesitamos información que está almacenada en Fabric, en un KQL o en un OneLake o en lo que sea que está guardada la información, porque queremos consolidar, que obviamente es lo que se está haciendo cada vez más común, y es tener agentes o tener un agente que en realidad termina siendo un multi-agent, un agente que utiliza varios agentes para terminar de responder y llevarle al usuario. Lo que mostrábamos hoy en la slide del agente, desde el simple al más complejo, el simple, que es solo retrieval, que es solo el que trae información, y está en el del medio el que hace tarea. Entonces, supongamos que tenemos un bot en el medio, un bot, si estaré viejo, dije un bot, un agente que en realidad lo que hace es, bueno, no solamente va a traer información, sino que también hace acciones como crear un ticket en ServiceNow o pedir algo no sé, en Workday o en Salesforce o donde uno quiera. Entonces, yo acá, como yo les decía, lo importante fue lo que mostró Gastón. Ahora, para alguno que quiera ir un paso más, es bueno, vamos a crear el agente. Aquí vamos a crear un agente en blanco, desde cero. Esto va a tomar unos minutitos. Acá ya lo creó. Acá está pensando un poquito, démosle un segundo que piense. Acá todavía lo está creando. Mientras él lo va creando, ¿no? Y como ustedes ven acá, todavía dice this feature, dice value until your agent has finished setting up. ¿No? Esta funcionalidad todavía no está disponible hasta que la gente no termine de disponibilizarse. Entonces,
Yo después les voy a mostrar uno terminado, pero lo que hay que hacer es, mientras esto termina de cargar acá, uno, ¿qué debería hacer? Debería venir acá. Como ustedes ven, tenemos varias tabs arriba, ¿no? Overview, Knowledge, Tools, Agent, Topic, Activity, Evaluation, Analytics y Challenge. La que a nosotros nos importa es la de los agentes, ¿ok? Esta es la que nos importa a nosotros. Vamos a entrar acá a agentes. Ahora ya está, ya terminó. Como ustedes ven, terminó. Ahora, para hacerlo que quede lindo, vamos a cambiarle, vamos a ponerle netconf virus agent o data agent, vamos a ponerle. ¿Ah? Si les gusta, muy bien. Y bueno, a mí no le podría dar la descripción de que es uno, y ponerle un icono y demás. Vamos a guardar. Acá esto de elegir el modelo, que también hay un montón de modelos nuevos ahora que se pueden notar. Bueno, si a alguno le interesa eso, tenemos un video por ahí grabado con Gastón que hablamos de todos los modelos nuevos que se van incorporando a Copilot Studio. Ahora diría que mes a mes hay un modelo nuevo para incorporar. Ya me perdí. A esta altura ya me perdí cuál es el último. Así que bueno, nada. Vamos a Agent acá, vamos a darle clic en Agent. Darle clic. Y acá, como ustedes ven, es para agregarle a esta gente que estamos creando otros agentes para que los pueda utilizar. Obviamente, es lógico que lo que queremos agregar acá es el agente que creó Gastón. Entonces vamos a darle clic en Add, agregar. Esto nos va a abrir acá esta ventana donde tenemos algunos que están, los agentes que ya tengo creados. Estos son los agentes que yo ya tengo creados, por eso están así como en gris. Son los agentes que yo ya tengo creados en Copilot Studio, pero que uno podría crear agentes y como dice acá, New Child Agent, claramente uno puede crear otro agente y agregarlo a este agente. Este New Child Agent son, creo que lo he repetido varias veces, Gastón se va a reír, pero son como los child flows que hay en Power Automate, donde uno crea flujos hijos, donde después los puede llamar desde un flujo padre o reutilizar. En este caso, con los agentes viene el mismo concepto. Uno puede crear un agente que haga una acción específica y reutilizarlo en diferentes agentes. Imagínate que tengo un agente que lo que hace es, me trae mis días de vacaciones, mis días que tengo disponibles de vacaciones. Entonces, capaz que hay diferentes agentes dentro de lo que es recursos humanos y mi organización que quieren de algún momento poder traer la funcionalidad de las vacaciones. Bueno, este es un caso donde yo puedo usar ese Child Agent. En este caso, yo lo que quiero utilizar es el agente de Fabric. Entonces voy a venir acá, al Connect to an External Agent, conectar con un agente externo. Le voy a dar clic acá y acá, como pueden ver, tengo tres tipos de agentes. Tengo los agentes de Microsoft Fabric, está bien, es el que uso Gastón, me debería de elegir ese. Tengo los de Foundry, porque como yo decía, uno puede crear agentes y multiagentes y utilizar un agente de Copilot Studio, pero hay un agente que creó alguien de mi equipo de inteligencia artificial que está utilizando Foundry porque usa Semantic Kernel, porque necesitamos algo mucho más profundo. También lo podemos agregar, entonces podríamos tener un agente que utiliza un agente de Fabric para un Data Agent, pero también utiliza otra parte de un agente creado en Foundry con Semantic Kernel porque hace cosas. Incluso podría ser el Agent to Agent, que bueno, lo explicaremos en otro momento, ahora no nos va a dar el tiempo. Vamos a elegir aquí Microsoft Fabric. Como ustedes pueden ver, yo ya me conecté, tenemos un Tecnan de prueba de Gastón y ya tengo la conexión. Voy a seleccionar la conexión y le voy a dar Next. Y aquí lo que tendría que suceder mágicamente es que me mostrará todos los agentes que tengo disponibles dentro de Fabric. O sea, todos los Data Agent que tenemos creados con Gastón. Aquí, gracias a todos los dioses de las demos, nos apareció el que recién creó Gastón, que es el netconf Data Agent, que es el que vamos a querer agregar a nuestro agente. Entonces le hago clic a este agente y ahora le hago Next. Podría elegir otros, pero en este caso me elegí el que recién creó Gastón. Les vamos a dar Next. Está el nombre Netconf Data Agent, yo lo podría cambiar para hacer algo más mnemotécnico si yo quisiera dentro de lo que es Copilot Studio, y lo mismo con una descripción. No lo voy a hacer por un tema de tiempo. Vamos a darle Add and Configure, agregar y configurar, sería. Esto va a tomar un segundito. Como ustedes pueden ver por atrás, ya lo empezó a hacer. Acá me dice ahora que mi agente, yo ya tengo este agente conectado al Fabric Data Agent, que lo que está utilizando, y esto lo decía Gastón, pero es importante, está utilizando un NCP Server de Fabric, porque entonces el Data Agent, ¿no? Como ustedes sabrán, el Model Context Protocol es la forma de conversación entre los agentes. Entonces, este agente que estoy creando yo en Copilot Studio se va a conectar
utilizando ese lenguaje común, ese lenguaje universal, que es el MCP, con el agente que creó Gastón en Fabric, el Data Agent, utilizando obviamente la conexión. Y aquí, bueno, podríamos empezar a ver los inputs que tiene, las tools. Acá ahora me dice que falla, porque recién lo creé. Si yo en un rato lo recargo, eso se arregla. Si necesito agregar más recursos y demás. Pero bueno, en este caso, esto ya está creado. Y lo que quiero hacer, sobre todo para terminar a tiempo, en realidad es, ¿por qué sería importante agregarle un Copilot Studio? Porque más allá de que esto me va a... Si yo ahora le pregunto lo que respondió Gastón, me va a responder lo mismo, porque es el mismo Data Agent. En realidad lo importante es que yo acá lo que tengo ahora son opciones de canales. Entonces, el por qué yo también podría utilizar un Copilot Studio conectado a un Data Agent es porque a mí lo que me permite Copilot Studio es lo que yo les comentaba al principio, de que puedo tener un agente en Copilot Studio que no solamente vaya a traer la información de los stocks, que es lo que fue lo que agregó Gastón. Vamos a suponer que tenemos un agente que está hablando de inversiones. Entonces me podría traer información de stocks, pero también me podría ir a consultar otro sistema que tengo interno de valor de las acciones e incluso tener la acción de comprar, ¿no? Se conecta un sistema a otro sistema y compra la acción si yo le digo. Bueno, eso es una cosa. Lo otro es dónde exponerlo. Lo que nos mostró Gastón se puede exponer directamente en Power BI, porque está en la misma plataforma, y yo estoy casi seguro que va a haber una forma de que uno lo pueda publicar derecho en el Copilot de M365, Microsoft 365. Pero acá, como vemos, sin irnos a canales locos, como decir, te lo publico en WhatsApp ni nada, claramente derecho yo lo puedo poner en un sitio que yo tenga mío, de mi compañía, en el SharePoint que yo tengo en mi compañía, en Teams, que sería lo más normal, ¿no? Si yo tengo un bot donde lo que se va a utilizar, yo estoy utilizando, obviamente dentro de que utilizo la plataforma de Microsoft 365, entonces se lo voy a exponer para que mis usuarios lo utilicen directo en Teams y no tengan que salir. Esto es una manera, y bueno, después podemos empezar a pensar de si yo tengo una plataforma de inversiones, capaz que lo quiero embeber ahí, si yo tengo, porque estamos hablando de stocks, ¿no? Pero o si lo quieren beber dentro de, no sé, uso Dynamics o uso otro tipo de plataformas. Bueno, esto de tenerlo en Copilot Studio me va a permitir de poder publicarlo y exponerlo en otro montón de plataformas. Adicionalmente a lo primero que contaba, que creo que es lo importante, y es que este Data Agent que creó Gastón, utilizando Copilot Studio, me permite integrarlo con otros agentes y tener multiagentes conectados a diferentes bases de conocimiento y a diferentes orígenes. Eso es un poco lo que les queríamos contar por el día de hoy. Les vamos a dejar por aquí un poco nuestro contacto. Ahora lo volvemos a repetir. Pero bueno, es un poco el resumen. No sé, Gastón, tú si querías decir algo más de lo que veníamos hablando. No, básicamente mostrar lo que veníamos comentando, ¿no? De una solución end-to-end para que se entienda en la práctica cómo se pone manos a la obra, ¿no? Una solución que comienza con todo el tema de ingestión de información, entender un poquito las fuentes de información que podemos tener o podemos lograr dentro de Fabric, y luego la opción y la flexibilidad de que nuestro Data Agent pueda leer de todas estas opciones de llámese un lakehouse, llámese una base KQL, llámese un modelo semántico. Todos estos pueden ser fuentes o data source de nuestro Data Agent. Y a partir de ahí, bueno, empezar justamente a implementar lo que decía Alex, de exponer el Data Agent para que sea consumido desde diferentes canales. Eso dependerá del caso de uso, la organización y cómo quieren que los usuarios finales interactúan con nuestro agente. Esperemos que les haya servido la demo para poder entender un poquito más el contexto de una solución end-to-end y bueno, gracias de vuelta a los organizadores por la invitación. Sí, bueno, vuelta a lo que decía Gastón es eso, que en realidad hay esta demo también, y un poco el video tiene que la demo en entender cómo funciona la plataforma y que ustedes después a eso lo puedan extrapolar a las necesidades que puedan tener a donde sea necesario. Pero bueno, nada, antes de cerrar, gracias Gastón por unirte, gracias a los organizadores por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir esto con ustedes. Y ahora, ni bien terminemos, le vamos a dejar nuestro contacto, cualquier consulta que tengan o si se quieren unir incluso al canal, lo pueden hacer desde acá. Así que nada, muchas gracias y hasta luego, nos estamos viendo. Chau, chau.